Hola, Juan Carlos, ahí estás, Juan Carlos, ya te veo. José Carlos, José buenas Carlos, tardes. José Carlos ¿Cómo Sánchez. está Mariela? Muy bien, acá esperándolo, es un gusto tenerlo. Tenemos ya muchas personas que están en el live, desde mi cuenta están alrededor de 200 personas. Y bueno, yo quería, para iniciar este live, comentarles a todos los que están viéndonos, tanto los que siguen a José Carlos como a mí, de que esta idea de live nació porque hace una semana atrás nos hemos conocido, hemos tenido una conversación casi de una hora muy interesante y yo decía, qué interesante sería de que lo hagamos, lo hagamos público, ¿no? Lo hagamos en un live para que la gente nos conozca. Nosotros somos tal vez nuevos en política. Bueno, mi persona al menos he tenido esta oportunidad de estar como parlamentaria ya casi 5 años, pero prácticamente soy nueva, ¿no? En relación a otros políticos. Y queremos que este espacio sea para que todos los que están ahorita viéndonos se saquen dudas, nos pregunten cosas y todo el mundo nos pueda conocer, ¿no? Tanto a Juan Carlos Sánchez como candidato a presidente, como mi persona, que soy solo ya una funcionaria pública acá en la Cámara de Diputados. Eso por aquí para iniciar y bueno, tus palabras, José Carlos, para iniciar. Sí, muchas gracias. Es verdad, tuvimos una conversación vía Zoom la semana pasada y decidimos organizar esto porque, bueno, usted, Mariela, me hizo varias preguntas sobre algunas propuestas que vengo lanzando y para irnos conociendo y ver la posibilidad de formar un equipo entre gente emergente, gente que quiere cambiar la actividad política. Es que se hizo esa reunión. Tanto usted como yo tenemos ciertas conexiones también con otras personas que quieren hacerle el bien al país, ¿no? Desde donde se pueda, desde donde se esté. Y es así que surgió esta idea. Entonces, podemos más o menos construir las mismas preguntas y las dudas que tuvimos ese día para que se enteren, ¿no? Los seguidores en común y los seguidores individuales que tenemos. Yo me comenzaré por presentar. Yo me llamo José Carlos Sánchez Verazaín, tengo 41 años, voy a cumplir 42 en abril. Nunca he ocupado la función pública. Me animé a entrar al tema de la política el 2021 como emergencia de que me sentí traicionado, al igual que la mayoría de los bolivianos, por el gobierno de transición, que al final tuvo un montón de ministros que se metieron en corrupción. La presidente Yanine Áñez también se hizo embaucar, se hizo engañar, acabó transando, en mi criterio, con el movimiento al socialismo. Es así que promulgaron la ley 1266 el 23 de noviembre del 2019, por la que yo, sorprendido desde mi estudio de abogados en el ámbito privado, leía la norma, veía las noticias y me asustaba porque la ley es cortita, creo que tiene 15 artículos más o menos, pero sostenía que se iban a ir a elecciones con las mismas reglas del juego de la elección que fue anulada por fraude. Entonces yo ya paré las orejas y dije, aquí algo está pasando, y empecé a prestarle atención al tema. Y bueno, ese fue el resultado, ¿no? Se prorrogaron la lucha de los 21 días, la lucha contra el fraude, contra los abusivos del movimiento al socialismo, contra Evo Morales, que quería perpetuarse en el poder y que incluso ahorita lo vemos tratando de violar el 168 de la Constitución Política del Estado otra vez, tratando de ir a una reelección. Hizo que diga, no puede ser, o sea, no puedo confiar en nadie como ciudadano boliviano. ¿Por quién vamos a ir a votar? ¿Qué proyectos vamos a hacer? Es así que yo le comentaba a Mariela y a su equipo que estuvimos en la reunión Zoom, que justamente dije, qué raro, ¿por qué hay un porcentaje de votación del MAS y de pronto tiene mayor porcentaje en la representación de diputados? Y ahí me puse a revisar y salió el tema de la ley 421, donde los diputados uninominales tienen un armado especial para favorecer al que arma esas circunscripciones, porque hay lugares dentro de un mismo departamento que con mayor cantidad de votos sacan menos diputados, o visto de otra manera, en ciertas áreas donde normalmente gana el movimiento al socialismo se eligen diputados uninominales con menor cantidad de votos. Ese tema, por ejemplo, no lo hemos profundizado cuando nos hemos reunido vía Zoom, Mariela. Tú eres diputado uninominal, tengo entendido, por Tarija, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Entonces, en mi circunscripción no hemos tenido tanto problema porque eran 90,000 votos y más que todo mi parte cubría
más el área periurbana y un sector pequeño del área rural, campesino, ¿no? Pero eso lo que tú dices, más que todo está pasando en el sector campesino, que en lugares con poca población, pues gana cualquiera, ¿no? En esos lugares. Claro, pero la visión tiene que ir más allá. O sea, no es que gana cualquiera porque solamente hay pocos votos. Por ejemplo, no es correcto que a ti te hayan elegido con 90,000 votos y en el área rural, ¿con cuántos votos han elegido en Tarija a los diputados uninominales? A cada diputado uninominal, más o menos. 2,000, 3,000. Dependiendo de qué lugar, ¿no? Tarija no es muy grande. No importa, es que de ahí voy a sacar el ejemplo. No sé, ¿Cuántos votos más o menos tiene un diputado uninominal en Tarija del área rural? ¿La mitad? Por ejemplo, el Chaco, une todo lo que es el Chaco, no sé cuántos habitantes habrán ahí, pero es Yacuiba, Caraparí, realmente el Chaco, Villamontes, serían provincias pequeñas, ¿no? Y mi persona era de la ciudad y un poquito del campo, casi nada. Claro, por ejemplo, acá en Cochabamba, porque yo soy de Cochabamba, me fijé y hacen una delimitación, cosa que puedan equilibrar la votación para las zonas donde tiene mayor presencia el movimiento al socialismo. Lo mismo está pasando en este momento para esta elección y los opositores de siempre pues no dicen nada con relación a la 421, pero bueno, aterrizando a los móviles que me impulsaron a meterme en el tema político, fue que yo escribí un artículo. Yo en ese entonces prácticamente siempre trabajé a puerta cerrada, no tenía ni siquiera redes sociales activas ni nada. Escribí un artículo haciendo esa observación y se hizo viral en Facebook. Y de ahí empezó a crecer todo ese asunto y los medios de comunicación taparon lo que yo decía, lo que yo escribía. Incluso habían abogados de Cochabamba bastante conocidos, docentes y todo, que salieron a defender esa ley 421 bajo unos argumentos tremendos, que investigados esos señores trabajaban, por ejemplo, yo sé que tú ya disientes de Carlos Mesa, pero trabajaban para él y para otros políticos, y bueno, al final acababan dando la razón a esa ley del movimiento al socialismo. Entonces yo dije ahí, qué cosa más rara, si se supone que son oposición, si se supone que son estos abogados que están enseñando a los estudiantes, que están asesorando jurídicamente al opositor, que uno lo veía en ese momento, que era el voto útil y todo, ¿qué está pasando? Entonces me puse a revisar más y resulta que ese abogado, por ejemplo, había dado unas charlas en México donde sostenía lo que yo había publicado, que había una desigualdad entre el voto urbano y voto rural con relación a los diputados uninominales. Pero pasadito el tiempo, o sea, unos añitos después, cambió de posición y la ley seguía igual. Entonces yo seguí prestando atención a estos temas y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que nos tomen el pelo de esa manera y que manejen las interpretaciones jurídicas como sea. Entonces me fui interiorizando más y más y más. Y al final, ¿qué pasó con el gobierno de transición? Se autoprorrogó por el tema de la pandemia, todo lo que sabemos, y sirvió porque hicieron una administración tan mala como el mejor jefe de campaña del movimiento al socialismo, y es ahí que gana Luis Arce. Entonces ya pues quedé asustado, igual que todos los bolivianos, ¿no? Imagínense que Carlos Mesa salió a felicitar a Luis Arce sin que hayan hecho el recuento total de votos. Entonces ya era demasiado, y eso fue el 2020. Entonces es ahí que ya me entró la curiosidad, el bichito de decir, no puede ser que nos sigan tomando el pelo de esa manera, ¿verdad? Y llegó el 2021 con las elecciones subnacionales, y ahí es cuando decido de un momento al otro presentarme para hacer la prueba de la candidatura a la campaña de gobernación en Cochabamba. Y es así como aterricé en el escenario político. Claro, por los amigos y los asesores me decían, hay que probar si puede ser que captes votación con tus propuestas o no. Porque empecé último, nadie me conocía, tenía cero, sí me hice una campaña corta de 3 semanas, que al final con la de Veda más fueron 4 semanas, y el resultado fue muy bueno gracias a un debate que hubo en Red 1 que me dio la posibilidad de que me conozcan un poquito más. Entonces ahí cuando aparezco el día de las elecciones en el tercer lugar detrás del movimiento al socialismo, y que en ese momento estaba flamante en Cochabamba Manfred, que todos creían que era un opositor de verdad y que ahora pasaba el tiempo y hasta yo quería que él gane, ¿no? Pero porque creía que era un opositor, que había vuelto del exilio,
Y ahora ha pasado el tiempo y me he tenido que enfrentar con él hace más de 2 años porque apoyó a Luis Arce con el tema del censo, no dijo nada con la ley de legitimación de ganancias ilícitas, desmovilizó a la gente que pudo en Cochabamba, o sea, se vio que tenía un pacto con el masismo. Entonces, ni modo, otra decepción más. Entonces, eso hace que tengamos que ponernos en una posición dura si queremos cambiar a los políticos de siempre, ¿no? Es así, les he hecho una introducción de cómo es que aterrizo en el escenario político. Participé, invitado esa época por el movimiento Tercer Sistema, que se portó muy bien, no me pidieron dinero, porque esa es otra cosa que tiene que saber la población. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los partidos políticos están compuestos por mucha gente del mal, es una mafia, no respetan las resoluciones, las decisiones, es muy difícil entrar en la arena política, no es tan fácil decir los miles de comentarios que ponen en las redes, debían aliarse X, Y, Z y sería el equipo ideal. Es muy difícil porque dependemos de los partidos políticos, ¿no? Donde toman la decisión, este va aquí, el otro va allá, también tenemos nuestra gente y nos complican bastante, ¿verdad, Mariela? Así es. Yo ahorita me quedo pensando en lo que decías de tu propuesta, ¿no? Sobre los diputados uninominales. Realmente acá en los comentarios todo el mundo apoya esto y tiene razón de que nadie está hablando sobre esa temática actualmente. Pero también se debe un poco a que estábamos esperando a que existan resultados de lo que ha sido nuestro censo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos teníamos que haber fijado y tomado datos del censo 2012. Yo creo que ahora es un buen momento para retomar una propuesta como esta y en este caso, José Carlos, cuentas con nosotros, que ya me queda poquito, pero podemos hacer fiscalización. Podemos pedir al Viceministerio de Autonomía y Desinformación sobre esto y ver cómo sacamos la información, por cómo podemos dividir, y es una propuesta sobre los uninominales, si es que no sabemos cuánto hemos crecido en cada comunidad de la población, en cada sector, en cada circunscripción, pues es importante tener una data certera, ¿no?, para avanzar sobre ese tema. Sí. Hay un tema ahí en la ley que seguramente lo van a analizar si es que la revisan en Cámara de Diputados o hacen una comisión. La ley 421 le faculta al Tribunal Supremo Electoral a hacer el mapeo de las circunscripciones uninominales bajo unas fórmulas y tiene un criterio en base a la cantidad de territorio para que el territorio no quede desprotegido y sin representación, comparando con la cantidad de población. Y ahí meten el juego, ¿no? Y justifican. Dicen, en este territorio tiene que haber diputado uninominal sí o sí, así haya poca población. Y normalmente esas son las zonas rurales donde hay menos población y más cantidad de territorio. Entonces, han utilizado esa normativa, la han creado justamente para beneficiar al movimiento al socialismo, donde su masa votante más segura son las áreas rurales, porque ahí siempre ha estado su fuerza. Ahora, hay otro detalle que tiene que saber la población y en esta elección tenemos que ver la forma de hacer el control electoral. Ya el 70% vive en las ciudades, ¿no? Está viviendo en zonas urbanas y el 30% está en las zonas rurales. Es una muestra más de que ese proceso de descolonización, de supuesta integración, de que no iba a haber discriminación, que se iba a dar la igualdad de oportunidades a las personas del campo y todo eso que ha prometido Evo Morales y el movimiento al socialismo, ha quedado en verso porque los campos, las zonas agrícolas no han mejorado los riegos. Aquí en Cochabamba vivimos unas sequías tremendas, la gobernación que está a cargo del movimiento al socialismo no ha hecho nada, el gobierno central tampoco se ha metido a hacer nada, cuando podían, y hay proyectos y que los he planteado yo cuando fui candidato a la gobernación en Cochabamba, para que todo el Valle Alto tenga riego permanente, pero no quieren, o sea, incluso han copiado las propuestas en la campaña, pero al final no han hecho nada, ¿no? Y lo solucionan teniendo el control total de los medios de comunicación masivos donde nadie les puede decir nada, ¿no? Sí, yo quisiera hacerte una pregunta que me llamó mucho la atención. He visto que en muchas de tus redes sociales te nombran como el Bukele boliviano. ¿Tú a qué crees que se debe esa referencia? Muchos tenemos esa curiosidad. Y también tu apellido, que es Sánchez Berzaín, si es que tienes alguna relación con el ex político boliviano. Esas dos preguntas. Bueno, lo de Bukele boliviano es de algunos seguidores, seguramente. Esa no es, he visto, es una página, pero no es una página oficial mía, ¿no? La mía es esta, José Carlos Sánchez en TikTok. Y nada más, tal vez están viendo algo similar o están deseando que
pudiera ser una especie de líder como Bukele, pero yo creo que Bukele, Milei, Trump, Bolsonaro, cualquier otro líder a nivel internacional tiene sus características propias y nosotros los bolivianos también tenemos las nuestras, ¿no? Entonces, sí es un honor que comparen con un presidente que en este momento goza de gran popularidad en su país, pero no, somos personas distintas. A mí me gusta ser auténtico, ¿no? Espero algún día que podamos hacer todos juntos algo importantísimo en Bolivia para que tengamos un mundo de oportunidades y que se pueda decir, nosotros que estamos con la línea de los conservadores, bueno, el Frente Conservador lo hizo o ese equipo lo hizo, ¿no? No tanto el caudillo o el líder solamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar, que justamente es lo que estamos viendo en esta elección, ¿verdad? No hay partidos políticos, no hay frentes totalmente organizados, sino los que aparecen en las encuestas son los de siempre, los que están casi 40 años en las cámaras de televisión, y las encuestadoras y los medios de comunicación tradicionales pues les dan toda la pantalla a ellos. Esta elección que se viene es la oportunidad para nosotros, los que no hemos estado metidos tantos años en este tema, o no hemos ocupado cargo público o han dado sus primeros pasos como tú, Mariela, en el tema de la política, para ya tener un posicionamiento más fuerte y crear un cambio con responsabilidad en nuestro país, porque los indicadores económicos, las leyes, la inseguridad jurídica están destrozando el país, está haciendo que la gente se vaya de Bolivia, que busque otras oportunidades. Los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo, salen bachilleres sin tener oportunidades, muchos otros salen profesionales igual a salir al desempleo, y la opción que se ve es el aeropuerto de Virubiru o el del Alto, que son internacionales. Hay una estadística que dice que de 10 bolivianos, 6 si pudieran irse de Bolivia lo harían por la falta de oportunidades, y eso es lo que tenemos que cambiar. Respecto a mis apellidos, bueno, mi nombre es José Carlos, siempre lo he usado compuesto desde kinder, mis compañeros de colegio lo saben. Soy Sánchez por mi papá y Vera Saín con B chica y con A por mi mamá. Sí soy pariente del exministro por Sánchez, no por Vera Saín, porque es otra familia, sino imagínense si hubieran casado entre parientes, ¿no? Bueno, no, es otra familia del lado de mi mamá y del lado de mi papá. Sí, Sánchez es mi tío, el exministro, no tengo relación política con él. Es más, lo he dicho justo el otro día en una entrevista que me preguntaron lo mismo en No Mentirás. Me entrevistó José Pomacusi y me hizo esa pregunta. Y yo me siento un poquito, no sé si será bueno o será malo, pero sí me siento un poco incómodo porque él ha sido el principal opositor a que yo me meta en política, ¿no? Por eso es que ya no tenemos relación de conversación política. Él no ha querido que me meta en política porque consideró que es peligroso. Al final nunca entendí su sugerencia, porque al final las personas pueden sugerir pero no pueden imponer, ¿no? Entonces estoy alejado en el tema político y no tengo relación política, pero sí es mi pariente. Ahora hay temas en los que él tiene mucha razón. He visto algunas disertaciones y bueno, hay otras en las que no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, como estamos en TikTok, les voy a comentar que tenemos tiempo. Él ha declarado que la constitución política actual de Bolivia podría permitir que extranjeros sean candidatos. Él dice eso atacando al régimen socialista comunista del movimiento al socialismo y a esta constitución que ha sido aprobada por los falsos opositores y por el masismo. Yo discrepo en ese criterio constitucional que él ha vertido, porque él solamente se ha puesto a analizar uno de los artículos de la Constitución y no ha revisado el 241, parágrafo 1, 2, 246, 247, que dicen exactamente que para ocupar el cargo de presidente tiene que ser boliviano nacido en Bolivia, ¿no? Porque ahí fue la discusión que últimamente entró en el debate sobre si un extranjero naturalizado puede ser o no puede ser presidente de Bolivia. Porque ese es el tema, ¿no? Hay hartos seguidores del doctor Chi, por ejemplo, que están ya con esas dudas, y mi criterio legal es que no puede ser capitán general de las Fuerzas Armadas si no tiene padres bolivianos, que también eso salió en una entrevista y tuve que responder de esa manera, porque la ley es la ley, ¿no? Entonces, yo soy del criterio legal, yo soy abogado con bastante experiencia en el tema constitucional, de que si no es hijo de alguno de los padres bolivianos
pues no puede naturalizarse, no puede ser considerado como boliviano de nacimiento y no puede ser el capitán general de las Fuerzas Armadas. Y capitán general de las Fuerzas Armadas es igual a presidente, porque ese es el título que se le da al presidente del Estado, ¿no? Te comento que aquí hay otra pregunta que claramente yo te la hice ese día que nos conocimos. Preguntan si es que estás preparado ya con una sigla, y también te comento que gente de La Paz te pregunta si es que pueden tener reuniones, cómo se pueden contactar contigo. Sí, claro, el coordinador es Diego, ¿no? Que justamente él es el que nos ha presentado, ¿no? A ti y a tu equipo. Les comenta el Diego acá y así ellos se conectan. Sí, claro, pueden coordinar con él o me escriben inbox también a cualquiera de mis redes. A veces tarda un poquito en responder, pero podemos coordinar para hacer equipo. Lo de las siglas, les cuento que he estado en conversaciones y charlas y es prácticamente lo que les decía el otro día. Es prácticamente un hecho que tenemos sigla para participar. Vamos a esperar un poquito más para formalizar este tema porque si bien hay preacuerdos y acercamientos, hay que ser serios con el tema del formalismo, ¿no? La ley 026, el Tribunal Supremo Electoral y todos, bueno, han dado el plazo hasta el 20 de marzo a las fuerzas políticas para que ya se depuren de una vez y sepamos cuáles son las que van a existir o no en esta contienda electoral, porque están molestando bastante con el tema de la renovación de directivas y adecuación de los estatutos. Casi todos los partidos han podido adecuar sus estatutos, pero no todos tienen sus directivas avaladas. Nosotros como Frente Conservador nacemos formalmente en Bolivia en el mes de octubre del año pasado. Entonces no nos iba a dar el tiempo para intentar sacar la personería jurídica nacional. Yo creo que de no llegar a un acuerdo muy bueno con alguna de las siglas que ya existe, pues sí, para las otras elecciones vamos a sacar nuestra personería propia, porque como les decía hace rato, es muy complicado hablar con los partidos políticos, pero lo estamos haciendo muy bien. Y se podría decir que estamos con un 99% ya de seguridad para participar en estas elecciones. El Frente Conservador ha decidido, todo el grupo que tenemos, y bueno, Mariela, te hemos invitado a vos y a tu equipo también, tenemos que analizar cómo vamos a sumar las fuerzas, porque tenemos el apoyo por ahora moral de los conservadores y liberales a nivel internacional, es así que ya hemos tenido participación en el CEPAC en Argentina. Hemos tenido presencia también en la posesión del conservador ahorita más famoso que hay en el mundo, de Donald Trump, porque él es conservador, es de esa línea. Y esta línea de derecha internacional tiene que nacer en Bolivia con la gente de renovación, porque vamos a hacer la verdadera derecha. Bolivia no tiene una verdadera derecha sana, limpia y de verdad de derecha que busque medidas de libertad económica, de respeto a la ley, seguridad jurídica. No tiene. Están peleando ahorita los falsos opositores, que son socialistas, socialdemócratas, internacional socialistas, con los otros que son de tendencia comunista, que son los del movimiento al socialismo, que no respetan a la ley, que manejan el aparato estatal en lo económico pésimamente, lo han hecho crecer un montón, hay más de 600,000 funcionarios públicos, hay 22 empresas estatales, de las cuales 18 son deficitarias. Por eso es que siempre digo que cuando entremos, cuando el país nos dé la confianza, tenemos que hacer unas auditorías tremendas, ¿no? Para descubrir dónde se ha ido la plata, porque hay datos terribles del 2008 al 2014, que es justo cuando sube el precio internacional del petróleo y por tanto, como están indexado nuestro precio del gas a los contratos de petróleo, también subieron. Ingresaron como 60,000 millones de dólares en esos 6 años, que nadie sabe dónde están, y solamente por venta de gas. Si sumamos desde cuando subió Evo Morales del 2006 a la fecha de gobierno del MAS, incluyendo el gobierno de transición, no sabemos dónde se han ido más de 100,000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, por eso es que ahorita no hay dólares. Y además que están limitando las exportaciones. Otra de las medidas que tenemos que tomar es eliminar todos los decretos supremos que bloquean y controlan las exportaciones. Una de las razones por la que no entra dólares, ¿no? El año pasado, bueno, el último año, según los datos, la inversión internacional directa en dólares es casi cero. El anterior año a ese ha sido más o menos de 550 millones de dólares, de ahí ha bajado a casi cero. 550 millones de dólares de inversión directa internacional en Bolivia tampoco es mucho, pero era algo, y ahora eso no hay. Y eso es gracias a que no hay seguridad jurídica.
Más de 200 empresas los últimos 7 meses en Bolivia se han escapado de Bolivia. Empresas con capital boliviano. Se han llevado sus inversiones, sus dólares a países vecinos donde les dan seguridad jurídica. Por eso es que es tan importante el tema de la seguridad jurídica y pues tenemos que pensar en modificar la constitución política del Estado para poder corregir muchos elementos y trabajar profundamente en reestructurar lo que es el Poder Judicial, ¿no? Que tantos problemas nos trae y que todos los bolivianos estamos cansados de esa lentitud, de esa mala administración, no porque los jueces sean malos, ojo, ni los funcionarios sean sin experiencia o sin fuerza, no, sino que está mal estructurado. Tenemos el presupuesto más bajo de Sudamérica para el Poder Judicial. ¿Eso qué hace? Que tengamos menos cantidad de jueces, menos cantidad de fiscales, y eso hace que para la comunidad litigante, para todos los que tienen problemas, pues no haya la celeridad correspondiente, es decir, que hay mucho trabajo para pocos administradores de justicia. Y el otro elemento para mejorar la justicia es que no se está respetando la carrera judicial. Muchos cargos del Poder Judicial están puestos a dedo, hay presión política, no hay esa independencia de los órganos de poder y ahí están violando la Constitución en el artículo 12, que sostiene que tienen que ser 4 órganos de poder totalmente independientes, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, que todos sabemos que en la práctica no se respeta. Exacto, bueno, comentarte que aquí hay un montón de preguntas, obviamente va a ser casi imposible leer todas, pero he estado más o menos captando las mejores preguntas y las más repetitivas, ¿no? Hay una pregunta que está súper repetida más que todo porque acá hay muchos seguidores de Jaime Dum, hay muchos seguidores del Capitán Lara también. Entonces ahí la pregunta es, José Carlos, yo sé que cuando tú te postules vas a estar a un copiloto, a un vicepresidente, va a estar un equipo también para conformar. ¿Y qué te parece esos perfiles que he nombrado? Tanto el señor Hamedún, que yo tengo el grato placer de conocerlo, lo respeto bastante en el ámbito económico. Yo tengo que decir algo públicamente, lo digo así de frente, de que he tenido más apoyo de Jaime Dum que de Carlos Mesa en cuanto a mis gestiones como parlamentaria respecto a criptoactivo. Eso me sorprendió porque Jaime Dum no estaba en gestión pública, en cambio Carlos Mesa era pues el líder de mi alianza política, ¿no? Solamente un Twitter cuando salió en las noticias que se aprobó lo de PayPal, se aprobó la resolución de pasajes de pago, se aprobó la resolución de la restricción, de quitar la restricción de criptoactivos, y ahora nuevamente que salió una nueva temática sobre Starlink y ese tipo de internet. Solamente saca un Twitter y ya con eso piensa que ya está. No, el apoyo tiene que ser real y directo, ¿no? Con apoyo de la prensa, qué sé yo. Entonces, en este caso sí, igual yo también te hice la misma pregunta, si no me equivoco, igual cuando nos reunimos. ¿Cómo lo ves? Es interesante. Personalmente, yo antes de que tú ingreses a este live, yo estaba hablando con las personas que estaban en el live y les decía que para mí es un poco como joven, como nueva política, como boliviana, es frustrante ver cómo se quiere pretender nuevamente hacer un bloque de unidad, pero con políticos que ya han estado hace años en política y que no hemos visto grandes cambios políticos desde que ellos están ahí y que quieren continuar, tal vez ya no como, por ejemplo, Carlos Mesa ya se bajó la candidatura, pero por lo menos siempre tienen que estar jalando los hilos de las marionetas por atrás, ¿no? Entonces, yo siempre voy a impulsar de que exista renovación en todo aspecto, ya sea en el ámbito nacional, departamental, municipal. Necesitamos renovación. En Tarija es triste, José Carlos, no sé si tú sabes, pero son los mismos políticos de siempre. Es como si jugaran pasaná contra ellos y ganan siempre, ¿no? Y ganan siempre. Y la gente es como que no nos queda de otra, ¿no? O sea, ellos se postulan y están ahí, entonces hay que votar por el menos peor. Es lo que pasa en Tarija. Entonces, por eso es que me llamó mucho la atención tu perfil, investigo mucho sobre tus propuestas, algunas llamativas que también me gustaría que hablemos de un rato sobre eso. Pero la pregunta es, ¿cómo ves estos nuevos perfiles políticos nuevos, renovadores, como el tuyo, que tuvo José Carlos, es nuevo en política? ¿Cómo ves a Jaime Dum? ¿Cómo ves al Capitán Lara? ¿Cómo ves al señor Chi? Y si es que hay alguna futura alianza con los que nombra, para que los seguidores de todos que están acá, están pregunta y pregunta, les respondamos. Sí, es como les decía hace un momento, eso va a depender mucho de las siglas del vehículo, ¿no? Porque ellos varios de los emergentes están conversando con distintas siglas, estamos conversando con distintas siglas. Tienen que saber los seguidores de todos ellos y los nuestros que ha habido acercamientos
por medio de seguidores con seguidores, con algunos ya nos hemos saludado alguna vez, y lo interesante es que hay coincidencia en varias posiciones ideológicas, hay cosas muy similares en planteamientos económicos de solución para salir de esta debacle económica. Yo creo que va a haber unas sorpresas muy interesantes en el mes de marzo, que nadie está descartando de los nuevos hacer una alianza entre los nuevos. La posibilidad está abierta, te la comenté cuando tuvimos el Zoom, y bueno, en otros medios de comunicación que me han hecho la misma pregunta, pues sí, la posibilidad está abierta de manera definitiva. Sería muy lindo conformar un equipo con todos, si se pudiera, de los emergentes, de los nuevos, pero como les digo, sería ideal poder decir van a ir este y con eso solucionamos el problema. Lo que perjudican aquí son las cohesiones y las negociaciones con las siglas, con los partidos políticos, que son el límite para poder participar, ¿no? Entonces, se está trabajando en esa unidad de alguna manera, y pues se va a ir esclareciendo este asunto. Como les dije hace rato, hasta el 20 de marzo se tiene que saber cuáles son los partidos que quedan de manera oficial, y con eso vamos a estar. Por ahí veo una pregunta: ¿por qué no apareces en Unitel? Aprovecho para decirlo, estoy bloqueado en Unitel, y este problema con Unitel lo tengo desde el 2021, cuando fui candidato a la gobernación en Cochabamba. De manera injusta no me invitaron al debate que organizaron ellos, porque, bueno, le cambiaron las reglas. Decían, vamos a invitar solo a los que aparezcan entre los 5 primeros en la encuesta de Unitel. La encuesta esa, antes del debate de Unitel, salió miércoles o jueves, creo, y ya estaba de quinto de los 9 o 10 candidatos que habían. Y entonces esperé la invitación y no llegó. Entonces llamé para averiguar y se llamara a mi equipo, y me dijeron, ¿sabes qué? No, para el debate vamos a tomar en cuenta la anterior encuesta, la de hace 2 semanas. Esa fue la excusa. Hice un video quejándome, y bueno, a partir de ahí Unitel me tiene lejos de Unitel. Lastimosamente es un medio de comunicación masivo, y como yo no aparezco como analista jurídico, ni analista económico, ni ningún tipo de analista, yo siempre he ido de frente diciendo que quiero cambiar Bolivia y que soy precandidato a la presidencia. Entonces no les gusta, ¿no? Ahora, podía haber disimulado como otros que no han dicho que van a ser candidatos, pero que aparecen como analistas, entonces se hacen conocer de otra manera. Yo prefiero ser franco, ¿no? Mi intención es ir a la candidatura presidencial y ganar la elección del 2025. Entonces, siempre he sostenido que soy precandidato, y nos hemos lanzado con el Frente Conservador, que además me invitaron a ser parte de los conservadores. Los voy a mencionar: David Cejas y Anelín Suárez, que en ese entonces estaban en el Brasil y que han sido asilados políticos perseguidos por Evo Morales, y que han trabajado junto a la familia Bolsonaro. De ahí vienen los contactos y las relaciones con los conservadores y los liberales a nivel internacional, que son muy importantes porque tenemos que cambiar de amigos a nivel internacional. El mejor amigo de Luis Arce es el dictador Maduro, ¿verdad? O el nuevo presidente cubano. Los bolivianos tenemos que tener otro tipo de amistades para tener buenas relaciones internacionales, y que se abran las puertas al mundo, y tener oportunidades de trabajo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes en nuestro país, sin tener que escapar. Porque a eso llevan los socialistas, los comunistas: nos empobrecen, nos quitan la fuerza moral, espiritual, para dominarnos. Miren, ahorita ya es normal que haya filas en los surtidores. Ahorita acabo de llegar, han visto, estaba en el carro, acabo de llegar y se ven filas en los surtidores. La gente ya dice, a ver, ¿cuándo tengo tiempo para ir a hacer filas? O sea, lo están normalizando. Es así como han ido sometiendo al pueblo cubano, y como han ido sometiendo también ya a los venezolanos. Ya ni se quejan. Y ahí conversábamos el otro día sobre el tema del desarme de las armas, y que yo propuse lo de portar armas, y que me estabas mirando, Mariela, como que estaba proponiendo algo complicado. A ver, eso hay que aclarar a los seguidores. Lo del portar armas es muy importante en las sociedades democráticas. Les voy a poner ejemplos. En Nicaragua han desarmado a toda la sociedad civil, en Venezuela también, en Cuba también. En Bolivia, el 2010, Evo Morales nos ha desarmado a todos con la normativa. Ha dicho que es ilegal portar armas, que es ilegal tener armas, y ha puesto un montón de requisitos, y todos prohibidos. Hace 3 semanas
Ha tuiteado María Corina Machado que en Venezuela que no pueden reclamarle nada al dictador Maduro porque los tiene sometidos a palo y a bala y que el pueblo no puede defenderse. Sin embargo, ella, en 2011, más o menos 2012, desde el Congreso venezolano, apoyó el desarme de la sociedad civil venezolana. Ahí hay un elemento político que demuestra que los países donde hay mayor democracia, donde se respeta la Constitución y las leyes, permiten el porte de armas, obviamente con exámenes psicológicos, registro del arma, registro de la bala, viendo el equilibrio de la persona, ¿verdad? Porque no se le va a dar arma a un delincuente o a cualquier persona que no está en sus cabales. Pero ¿qué vemos en Bolivia? Vemos que los asesinos, los asaltantes, los que se entran a las tierras ajenas andan armados. Sabemos que es ilegal que anden armados, pero las personas de bien como ustedes, como nosotros, andamos desarmados porque cumplimos la ley de Evo Morales. Porque si a nosotros nos encuentran un arma, nos procesan, es un delito. Pero a los delincuentes no les importa. Entonces ellos pueden ir a atacar a una mujer sola, en la noche disparar en las joyerías, como ha pasado aquí en Cochabamba. Ayer, anteayer han disparado a una casa en plena luz del día. Hace poco hemos visto cómo han matado a un policía como si nada. Entonces, los librecambistas, hay librecambistas que delante de todo el mundo alrededor les meten bala, les quitan su plata y los que están alrededor no pueden hacer nada porque no tienen con qué frenar a los delincuentes. Esa es la consecuencia de tener que sabemos que la sociedad civil ande desarmada. ¿Me entienden? Los delincuentes saben que la gente de bien no tiene cómo defenderse. Entonces no hay una proporcionalidad, no hay posibilidad de una legítima defensa. Entonces, por eso es que esa propuesta que es controvertida, hay que irla desarrollando y ir metiendo de a poquito en la mente de todos los bolivianos, porque es una propuesta de derecha, es una propuesta que va en contra del sometimiento que hacen los socialistas y los comunistas a todos los pueblos. Muy bien, sí, calmente hablábamos de eso y yo te decía de que está buenísima la propuesta, si lo vemos desde el punto de vista que tú planteas, ¿no? De que estamos desarmados, de que para evitar de que nos opriman más de lo que ya estamos y tengamos la verdadera libertad. Siempre y cuando, yo lo veo bien, siempre y cuando, te decía anteriormente, esté bien regulado para evitar de que no cualquiera tenga, y tú me decías algo muy importante, lo que pasa en Estados Unidos, más bien eso ayuda a que todo el mundo tenga un registro de las armas y si pasara algo que, no sé, que se quite la vida a alguien, pues vamos a ver quién ha sido el asesino, va a ser mucho más fácil para dar justicia, ¿no? A algunos lugares. Sí, y otra propuesta, interesante. ¿Sí? Propuesta controvertida, que yo como abogado tengo ahí la discusión en mi estudio jurídico con mis colegas, que hay ahí de todo, ¿no? Que piensan, que están formados en distintas materias y todo. Yo he propuesto la cadena perpetua para los que se roben dinero desde la función pública. Imagínense cuántos de estos políticos que conocemos estuvieran tras las rejas sin posibilidad de salir. O sea, entran pobres y salen ricos y eso ya no se puede permitir. Se supone que es un servicio el meterse en política, no tiene que ser el objetivo que vayan y entren con una economía y salgan con una economía saneada, ¿no? Ahorita se ve a los tradicionales, a los dinosaurios acusándose quién tiene más millones de dólares y dónde, ¿no? O sea, complicado el tema. Complicado puede ser que sean bien habidos, puede ser que sea de su actividad privada, pero ya queda la duda. Y como no hay una normativa fuerte que sancione eso, ya todos pensamos y miramos a los políticos como que en la frente, ¿no? Maleante. Y esa es una de las razones por las que fui cuestionado por mi entorno más cercano. No te metas en política porque te vas a ensuciar y seguramente a ti te ha pasado lo mismo, Mariela, y a todos los que queremos entrar en el escenario para hacer algo productivo en beneficio de todos y crear un mejor país, dar buenas oportunidades a todos, generarlas en base a libertad, a respeto, pues ¿qué es lo que vemos? Vemos que está tan mal vista la política que ya un político es sinónimo de ladrón. Entonces hay que endurecer esta normativa y es verdad que nuestra Constitución no lo permite y es verdad también que hay ciertos tratados internacionales que bloquean este asunto porque utilizan el argumento de que tiene que haber una reinserción social del que comete crímenes. Pero bueno, yo soy del criterio que si no nos ponemos duros con una medida como la cadena perpetua para los delincuentes que le roben al pueblo, al país, pues esto no va a mejorar.
Ahora, no podemos ir a un extremo como la pena de muerte porque, bueno, los conservadores somos pro vida y yo también soy pro vida y nadie tiene derecho de quitarle la vida a ninguna persona, ¿no? Pero sí vamos a tener que reformar, vamos a hacer una asamblea constituyente que va a ser un proceso largo para tener una constitución política del Estado acorde a las necesidades bolivianas y que responda a una organización territorial de verdad descentralizada, porque las autonomías han quedado en verso. Vemos cómo los alcaldes, sean de la línea de pensamiento que sean, y los gobernadores tienen que ir cada año por presupuesto de rodillas al presidente de turno. Y con eso no se va a lograr jamás tener una verdadera autonomía. También nosotros pensamos que después de profundizar las autonomías que tanto ha luchado el país ahí por el 2008, 2009, 2010, sean de verdad, que se profundicen, que se respeten los recursos de las regiones, tenemos que llegar a un federalismo, pero no un federalismo organizado por los políticos, sino tiene que ser un federalismo que logre esa descentralización que se necesita a partir de las entidades cívicas, de las organizaciones que no tengan vinculación política. ¿Para qué? Para organizarnos de una manera adecuada. Exacto, muy bien. Quería comentarte que acá en el live, pues más que todo hay seguidores de todas las edades, pero yo sé que la mayoría de los que me están viendo son, no sé, desde mi edad, que tengo 30 y pico años para abajo, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes. Y tú sabes que para los jóvenes ser bolivianos es complejo, totalmente complejo, porque tenemos todas las puertas cerradas. En el tema, ya lo hablamos en nuestra charla anterior, de que el gobierno, el masismo más que todo, lo que ha hecho así, cerrarnos las puertas ante cualquier intervención con el exterior o cualquier convenio que se pueda tener o avances. Nosotros para viajar al mundo tenemos que peregrinar por tener una visa, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil ser boliviano y querer viajar al exterior. El tema económico es complejo para los jóvenes porque si bien tenemos la capacidad, si bien hemos estudiado 5 años, si bien terminamos haciendo cualquier cosa menos nuestra profesión, porque no hay trabajo en Bolivia. Entonces muchos terminan siendo taxistas, yendo hacia el comercio informal y dejan de un lado la profesión, habiendo tantas oportunidades de trabajo en el exterior. Y lo único que no nos permite, sabemos que ahora con la globalización tenemos el acceso a internet, nosotros podemos hacer maravillas con el internet ahora, pero aún así seguimos como bolivianos teniendo limitaciones, ¿no? Y ahí es donde yo entro con mi trabajo, y no sé si tú sabes, Juan Carlos, pero los seguidores sí lo saben, de que ven trabajando para que tengamos pasajes de pago en Bolivia. La normativa PayPal no ha querido venir a Bolivia porque es obvio, porque el gobierno está regulando a la banca para que nos mientan y nos digan de que el dólar está a 6.96, cosa que nosotros sabemos que nunca ha estado y nunca va a estar a ese precio. ¿Por qué? Porque el boliviano ya se ha devaluado y ya incrementa el precio del dólar, ¿no? Entonces la banca, como nunca va a perder, ¿qué ha hecho? Pues son limitaciones a las tarjetas de débito, de crédito, para que no salga dólar de Bolivia. Entonces eso nos está perjudicando bastante, y PayPal no puede venir a un país como el nuestro hasta que no se regularice la economía del país. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Es liberar la economía. ¿Y cómo se libera? Diciendo la verdad. Estamos en crisis económica, el dólar no está a 6.96, el boliviano se devaluó, lo que les he explicado. Lo mismo pasó en Argentina, ¿no? En Argentina pasó lo mismo, hubo crisis económica, el peso argentino se fue al tacho, el dólar se disparó, pero ¿qué pasó? No tenían limitaciones bancarias, los argentinos seguían trabajando, seguían ni modo, dijeron, pucha, ya el dólar difícil para nosotros tener, pero nunca ha tenido este cerco, ¿no? Este cerco a nivel internacional de que no puedan continuar con sus negocios. Y bueno, ya entro yo nuevamente con el tema de las cripto, que ahora está haciendo como, obviamente no es una salvación económica, porque eso tiene que ser mediante política económica, pero por lo menos paliativo para los importadores, exportadores, para los gremiales, para todos los que necesitan continuar sus negocios, pues ahora pueden hacerlo mediante criptos, ya que en Bolivia no hay dólar, hay escasez del mismo. Entonces ahí lo que te quería preguntar, José Carlos, ¿cuáles son tus propuestas para ese tipo de personas como nosotros, los jóvenes, que te comento, y tú debes saber más que yo, porque es cochabambino, y los cochabambinos están en todo el mundo? Existe fuga de cerebros, ¿no? Muchos jóvenes profesionales están yendo al exterior, porque ahí hay oportunidades. Yo personalmente a veces he viajado y he visto cómo puedes hacerte de tu casita, hacerte de tu auto fácilmente. En Bolivia, tener una casa y tener un auto siendo de mi edad, tienes que trabajar 10 veces más, ¿no? 10 veces más que un gringo, 10 veces más que un peruano, que un chileno. Hasta me atrevo a decir que los argentinos, porque los argentinos están saliendo adelante con nuevas políticas económicas, ¿no? Entonces ahí, José Carlos, te quería preguntar una cosa.
si es que tú estás abierto a poner en tu plan de gobierno propuestas como las que yo tomé en la Asamblea, como ser la adopción de criptoactivos, la adopción de la tecnología blockchain, que es un tema mucho más amplio como para hablarte ahorita, pero en resumen, si vos aplicas en tu gestión blockchain y dices, yo voy a utilizar en toda la gestión pública, voy a obligar a que los gobiernos municipales, gobernaciones también asuman la tecnología blockchain para transparentar la gestión pública, estás diciendo que vas a evitar la corrupción, porque en esa tecnología es tan transparente de que no hay forma que sea hackeable, maquillable, editable, ¿no? Entonces es una medida que se debería ya, inclusive en otros países del primer mundo, ya hablando de Suiza, utilizan esta tecnología para votación en elecciones nacionales, utilizan, acá nomás en la Cámara Nacional de Comercio han hecho su primera elección en blockchain, y yo he propuesto de que utilicemos blockchain para hacer el censo 2024, y el gobierno me ha hecho una contracampaña, inclusive nosotros, unos colegas, nos hemos dado cuotita y hemos hecho la tecnología. Y no iban a poder manipular el resultado. Te cuento que, o sea, a la gente le encanta la propuesta. Lo que tienen que hacer es sacar la foto a su muestra censal, pero justamente en la parte donde dice la población, donde dice, etcétera, y subirla a esta página web para proteger en blockchain y luego hacer una petición de informe oral a los del INE y hacer la comparación. Si es que una de las 20.000 muestras que teníamos iba a salir pues adulterada, ya está viciado el censo. Lastimosamente el gobierno se da cuenta ágilmente y apaga obviamente a todos los medios de comunicación que han podido y han prohibido a los censistas sacar foto a sus papeletos censales. Entonces, bueno, es lo que te quería preguntar y para que se vayan un poco interesados, ¿no? Más que todos los seguidores de mi gestión, que si tú estarías de acuerdo con implementar tecnología, apertura de comercio hacia los bolivianos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que los jóvenes tengamos nuevos horizontes desde el país y evitemos... Pero totalmente de acuerdo. O sea, la tecnología va a evitar toda esa burocracia, ese papeleo. Por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo que se ha sumado al equipo, Hugo Valderrama, que es economista, y me decía, más de acá de Cochabamba, me decía, para un exportador son más de 20 ventanillas que tiene que ir a hacer fila, llenar formularios, todo y hacerlo. Si se mete tecnología, eso va a ser mucho más rápido. Yo he escrito un libro en el cual le dedico un capítulo a este tema como un mecanismo de lucha contra la corrupción. Es decir, que todos los bolivianos deberíamos tener acceso al manejo de la cosa pública, al manejo de los recursos, a saber en línea y a velocidad el tema de las licitaciones, dónde está yendo la plata, cuándo se paga, cuánto ganan. Ahorita hay algo, pero es muy antiguo, muy obsoleto. Yo creo que esos sistemas que tú los conoces muy bien, porque has estado trabajando en eso, sí o sí tienen que ser instituidos en Bolivia a través de leyes. No es tan difícil. O sea, con leyes de la Asamblea Legislativa Nacional, si hubiera la voluntad de los diputados y de los senadores, eso lo podían haber hecho ya. No necesitábamos un cambio de gobierno, ¿verdad? Te comento que no es tanto así, también hay que trabajar ahora en hacer leyes. Ahorita, obviamente, el gobierno, a pesar de que ya está dividido, pues ya no son más, ahora son evistas, arcistas, no son mayoría. Ahorita la mayoría seríamos los opositores. Pero aún así, ellos manejan la agenda parlamentaria. Es decir, el movimiento socialismo, los de la directiva, no entiendo por qué está tan mal hecha nuestra normativa interna de reglamento de la Cámara de Diputados, son más marxistas, o sea, arcistas que cualquiera otro partido. Deben tener sus trucos. Ellos deciden qué ingresa, qué no ingresa, y en cuanto a votación hay complejo. Pero si no ingresa, por ejemplo, yo he metido ya como 20 leyes, propuestas legislativas, ninguna ha llegado a plenaria, ¿no? O sea, mi intención así buena, inclusive socializa a nivel nacional, ha habido aprobación de los sectores, positivo, pero nunca ingresa. ¿Por qué? Porque obviamente soy de oposición, no les va a interesar de que se apruebe una propuesta mía, ¿no? Entonces, eso es triste, porque en otros parlamentos, inclusive hay esto de poder dialogar, unir fuerzas, crear leyes. En Chile crean leyes entre oposición y entre suros y derechos, crean leyes juntos. ¿Por qué? Porque el interés es pues el país. Acá no hay forma alguna de que esto pase. Y bueno, pues eso hay que cambiar de ya. Y ojalá que en 2025 pues sea otra la dirección de la Asamblea y podamos aprobar leyes, como vos dices, ¿no? O sea, no es nomás meter una ley difícil que sea aprobada. Es difícil, claro, pero por ejemplo, cuando hay voluntad hasta de los opositores... Te comento que las cosas que yo he logrado, algunos de los resultados, porque ser opositora por más, es trabajar 10 veces más y no tener resultados, pero en mi caso he tenido resultados porque ellos lo han adoptado, no como ley, sino que lo han sacado y lo han usado como reglamentación. Entonces, así lo han hecho. Ahora sí.
te permito hablar. Oye, entonces, ese tema de la comisión, cuando han ido los de la oposición y han aprobado los contratos del litio para que pase a grande, es algo extraño. Ellos estaban en la bueno, para empezar, cuando ingresan a la propuesta legislativa, tienen todo un recorrido, todo un proceso antes de llegar a plenaria. Esas propuestas han llegado a la Comisión de Economía Plural, si no me equivoco, y ahí han aprobado entre vendidos y arcistas, ¿no? Porque también existen realistas, hay vendidos, ¿no? Hay vendidos tanto de la oposición como los evistas mismos se venden. Entonces ahí sacan su mayoría, obviamente charlan antes de ingresar, llegas a la sesión y ya ves. O sea, yo me doy cuenta, ya clarito, ya se han vendido, ya, listo. Y empiezan a probar eso, y cuando hay que hacer lo que hacemos nosotros, es sacar hacer video y mostrar, evidenciar quiénes están vendiendo y quiénes no. Como no me ha tocado ahorita mi condición, esa temática, no he podido hacerlo, pero realmente cuando yo veo algo así, hago un video y lo muestro porque realmente da mucha pena que se vendan no sabes por qué, si se venden por viajecitos o se venden por maletines, como dicen, no sabemos, pero sí, existe mucha venta de voto, y ahí es cuando se aprueba. Pero te cuento algo, una buena noticia. Había es importante la repercusión social, la presión social. Gracias a tanta negativa que ha habido ante estos contratos, es de que el gobierno ya no lo ha metido a agenda, a pesar que se aprobaba en la comisión. Y escuchó que no va a ingresar obviamente porque el país se va, los potosinos no son de jugar, van a salir, van a detener todo. Y ahí también ahí tengo una propuesta que ya muchos han visto, es sobre la tokenización del litio, ¿no? Porque realmente, ¿cómo lo quiere vender el litio solamente a Rusia, Perú? Coméntate que yo tengo un amigo ruso, me comenta que en Rusia tienen litio, pero nunca han extraído. ¿Y por qué quieren venir a extraer a Bolivia? Entonces él dice, ¿cómo? Me sorprende que en Rusia nunca han extraído, nunca han hecho la prueba de la tecnología para extracción, y ahora ¿por qué quieren venir a Bolivia a extraer? Obviamente son temas de alianzas políticas, de negociados por debajo que hay, ¿no? Y que es muy triste. Entonces, pero esto de la tokenización de litio es un tema tan largo que lo dejamos para otro día. Así que, y te comento que llevamos más de 1 hora y media de Zoom, de live. ¿Te parece si es que vamos finalizando? Me encantaría darte el espacio para que puedas dirigirte a todos y hablar un poco sobre lo que viene aquí en adelante, sobre alguna propuesta que quieras lanzar o lo que quieras decirles, ¿no? Como para ir cerrando un poco el live. Ir cerrando. Claro que sí, ahí estoy viendo alguna pregunta que es muy interesante y me dice, ¿qué opinas de que los mineros no paguen impuesto? Y ahí hay que hablar del oro. ¿Sabían que se paga solamente, creo que queda el 4.5% del tema del oro? Tiene que saber el país entero que al parecer los chinos están metidos con lo del oro. El gobierno no toca ese tema, no está regulándolo bien, no está controlando. Cuando nosotros ganemos las elecciones y les vamos a plantear, una vez que se formalicen las estructuras, los equipos y la candidatura dentro del plan de gobierno, porque hay alguien ahí muy preocupado por ese tema, vamos a hacer que realmente se respete la naturaleza, vamos a hacer que se respete en base al desarrollo alternativo y todo esto, la ecología, el medio ambiente y demás, porque con mercurio están envenenando los ríos, están envenenando todo, y vamos a hacer que realmente el oro nos vuelva a poner en una situación económica espectacular. No podemos vivir solamente del gas, que ya no hay. Si se hace exploración, explotación, seguramente se va a encontrar algo y se va a poder solucionar el tema, pero eso no va a ser rápido. Nosotros somos un país de naturaleza minero, entonces estamos trabajando en desarrollar un planteamiento en esa línea para recuperar esos recursos naturales y hacer que nuestro Estado tenga mucha capacidad económica nuevamente. Va a ser una de nuestras propuestas interesantes, se las voy adelantando. Pero va a tocar con pinzas, ¿no? Porque no nos podemos equivocar. El otro tema que estoy investigando y que es muy interesante es que, a ver, ustedes sabían que la gasolina que usan nuestros autos en Bolivia es prácticamente de quinta categoría. O sea, se van arruinando los autos. Y esa gasolina de quinta categoría, si se compara el precio a nivel internacional, no se puede hablar de que valdría lo mismo que la gasolina de primer nivel de otros países que está a más de $1 el litro. Y aquí nos hacen creer que la subvención es para reemplazar ese precio, y ahí hay algo muy fuerte. Puesto el diésel, la gasolina, más o menos en puertos, cerca de la frontera en Bolivia, de la calidad que tenemos, he estado averiguando,
está a 3 bolivianos con 20 centavos. ¿Por qué nos esconden esa información? ¿Cuánto más sube el costo si traemos todo ese combustible aquí a Bolivia? A ver si alguno de los falsos opositores toca el tema, que a ellos sí les da cámara Unitel, les da cámara Red 1, ¿no? Porque es un tema bien escabroso, es un tema bien complicado. El tema del oro y de los minerales es complicado. Y el tema de la subvención a los hidrocarburos es sumamente complejo, porque aquí al parecer hay muchos millones de dólares que no se sabe dónde van. Todo eso vamos a auditar. Todas esas movidas de corrupción las vamos a descubrir y vamos a procurar recuperar ese dinero, pero poniéndole un corte cuando lleguemos al gobierno, va a dejar de haber ese, como un balde de agua, ¿verdad? Un balde de agua que tiene un gran hoyo abajo, se le mete agua y nunca se llena, porque esa agua se escapa. Lo mismo está pasando con el dinero en Bolivia, porque está todo mal administrado, la corrupción campea. Por eso es que hay que endurecer las leyes y además hay que ponerse la mano al pecho. Tenemos que ser patriotas. No puede ser que en alguna época hemos llegado a tener hasta 20.000 millones de dólares de reservas internacionales netas y que ahorita estemos por las 1.950 y como tú decías, por falta de la tecnología o porque no les da la gana a los del gobierno, nos pasan los datos económicos con 3-4 meses de atraso. Entonces, si teníamos 1.950 millones de dólares, de los cuales en efectivo solamente eran 50 millones, el resto son reservas de oro, pues eso era hace 2-3 meses. Ahora, ¿cuánto tendremos? Entonces, todas esas cosas hay que cambiar. Excelente. Y bueno, para despedirte, algunas palabras. Yo después me despediría también. Bueno, muchas gracias por esta cobertura, por este diálogo, Mariela, a ti, a tu equipo, a toda la gente que nos ha escuchado, nos ha seguido. Quiero dejarles de recuerdo los 4 pilares de los conservadores, que son Dios, patria, familia y libertad en cuanto a las medidas económicas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Que no sea la primera ni la última vez de que podamos tener ese tipo de eventos. Mi interés es, como siempre, impulsar a personas nuevas como tú en política, que tienen ideas innovadoras, que tienen sobre todo ideas liberales, porque ya nos sentimos presos en Bolivia prácticamente y necesitamos libertad. Y bueno, simplemente agradecerte por el espacio. Por mi lado, a todos los que nos están viendo, pedirles que se continúen haciendo seguimiento a mi trabajo como parlamentaria. Ya falta poco para que acabe y que se enteren de las nuevas noticias que tenemos. Está cabalmente en el último video que he creado. Y bueno, de que continuemos impulsando a personajes nuevos como José Carlos Sánchez, como Jaime Dun, como todos los que han nombrado acá en sus comentarios. Y nos olvidemos de la vieja escuela, porque no nos ha llevado a ningún puerto. Han visto que lo único que hacemos en Bolivia es luchar. Nosotros, Bolivia es lo que es gracias a nosotros, no gracias a los políticos, ¿no? Entonces, continuemos sobre esa línea y gracias por... Son 112 personas, es harto, gracias por estar aquí presentes. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Un gusto, José Carlos, haberte conocido. Y bueno, la buena noticia para los cochabaminos, que tal vez se dé de que pronto estemos en Cochabamba junto a Juan Carlos y su equipo haciendo una capacitación sobre criptoactivos en Cochabamba. Para quienes les gusta la idea, pues síganos a ambos y bueno, espero que pronto estemos en Cochabamba para dar esta importante charla gratuita para todos. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Adiós a todos. Gracias. Chao, chao.